¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola Matías, muy buenos días. Buenos Acá días, estamos. gracias a ti, Daniel, por Estamos, estar... riéndome ahí de los comentarios que hacían de los chiquillos que se estaban sacando las fotos en el cerro. Ah, estabas pendiente, muy bien, qué bueno, qué bueno. También ahí disfrutando del material. ¿Quién como ellos, cierto, Daniel, de poder estar ahí Bien como disfrutando? ellos. Un Claro, día claro que martes sí. tempranito en el cerro. Tempranito, rico, partir el día con energía. Oye, Daniel, Sí. primero que todo saludarte, queremos conocerte, cómo te dedicas, cuál es tu especialización dentro de los términos del derecho. Matías, yo soy un abogado independiente en proceso de asociación con otro abogado ¿Ya? y ejerzo mi carrera principalmente online. Así como estoy bien al día en el tema de las tecnologías, me gusta mucho la divulgación, la difusión del derecho. Tengo un canal de YouTube en el cual explico cosas del derecho, de todo, desde si es que un abogado tiene o no que usar corbata en un juicio, hasta los pasos a pasos que tienen que hacer las personas que quieren solicitar, por ejemplo, la retención del 10% para efectos del pago del 10%, y un montón de otras cosas, la ley de teletrabajo, del régimen de visitas, cuando a un padre o madre no le permiten ver a su hijo, etc. Y mi especialidad, bueno, en la actualidad me dedico a tres materias, que es ¿Ya? principalmente el derecho de familia, el derecho civil y el derecho comercial, y con un gran énfasis en materia de deudas. Ok. Súper. Entonces, bien completo todo lo que nos puedes aportar, Daniel, en cuanto a tips, en cuanto a consejos. Así que te agradecemos por estar con nosotros y a Bien. la gente que también tiene sus preguntas, puedes hacerlas a través del WhatsApp más 569-6253-2873. Es el WhatsApp que está justamente aquí arribita mío para que usted pueda ir escribiéndonos sus preguntas y si tiene alguna y se la hacemos aquí de inmediato a Daniel. Entonces, vamos a hablar, Daniel, de lo que está todavía como bien fresco, que es el Ujú. retiro del 10%, el segundo ya. ¿Qué pasa con la Exactamente. gente que todavía no ha sacado este retiro, Daniel? ¿Todavía tiene un plazo tal como el primero que era de un año? Sí, mira, no, el enfoque que quiero darle, Matías, a Ajá, esto es en relación a la retención del 10%, y efectivamente el plazo es de un año, claro. y las personas a las cuales se les debe la pensión de alimento todavía están, digamos, algunos pueden todavía tener la oportunidad de poder hacer esta solicitud. ¿Ya? Y acá tenemos que distinguir, porque en un primer momento, en el mes de agosto, cuando salió la primera ley con la posibilidad del retiro del 10%, eh, solo se podía retener el retiro del 10% para efecto del pago de la pensión de alimentos si es que el padre o madre deudor de alimentos hacía la solicitud. Es ¿Ya? decir, si la persona solicitaba el retiro, solo en ese caso se podía solicitar la retención para efectos del pago de la pensión de alimentos. Pero ¿qué ocurrió en diciembre? El 10 de diciembre salió la nueva ley en la cual se permite hacer esta solicitud independiente de si es que la persona deudora de alimentos solicita o no solicita el retiro. Lo que ¿Ya? nosotros conocemos en el mundo del derecho como la subrogación, es decir, ocupar el lugar de la otra persona, ocupar su nombre y retirar en su nombre el 10% para pagarse la pensión de alimentos. Y Ok. la gracia de esto es que da lo mismo si es que solicitó o no solicitó el retiro. Pero si es que la persona ya hizo el retiro del primer 10% y el segundo retiro del 10%, entonces lamentablemente en ese caso no se va a poder retener nada, porque ya hizo el retiro. O sea, si es que uno llega atrasado, no tiene la posibilidad. ¿Ya? ¿Te refieres a llegar atrasado a la persona que tiene el cuidado del hijo, cierto? Exactamente. Ok. La persona que tiene el cuidado de su hijo, a la cual se le deben los alimentos, Claro. el pago de la pensión alimenticia, si es que hoy día hace la solicitud, por ejemplo, no la hizo en agosto, no la hizo en diciembre, no la hizo en todo el 2020, y hace la solicitud de la retención para efectos del pago de la pensión, y resulta que el deudor de alimentos ya ¿Ya? retiró los dos, hizo el retiro de los dos retiros. Entonces en ese caso lamentablemente no va a haber posibilidad de poder gozar de este dinero Claro, qué interesante que para nos efecto del cuente pago. esto, Daniel. Bueno, y ahí queda, entonces, la justicia o el sistema no puede hacer nada, sino que ahí pasaría a ser un trámite más bien de palabra, quizás, de decir, por favor, ponte la mano en el corazón. No sé cómo será Claro, el trato entre los padres, pero ya no pasaría por el efectivamente, Matías. sistema. Exactamente, ya no pasaría por el sistema del retiro. Ahí ¿Ya? lo que tiene que ocurrir es que hay que solicitar el cumplimiento forzado de la obligación de alimentos, Ya. pero solo respecto del monto adeudado a ser pasado. ¿Por qué? Porque las personas, bueno, acá hay mucha desinformación, tanto para los padres o madres deudores, o también para las personas que tienen el cuidado de los hijos.
Uh-huh. ¿Por qué? Porque resulta que hay una serie de reajustes que se tienen que hacer anualmente o semestralmente. Por ejemplo, Matías, si hoy día una persona en una demanda, la sentencia decreta que se le obliga al pago de una pensión de alimentos correspondiente a 150.000 pesos, reajustables semestralmente al índice del precio del consumidor, al IPC, entonces esos 100.000 pesos del próximo año ya no son 100.000, sino que va a tener una leve variación. Claro. Y la persona, por desconocimiento, sigue pagando 100.000 durante 5 años. Entonces, cuando se liquida la deuda, cuando se sale el monto total que se debe de pensión de alimentos, la persona dice, oye, yo siempre he pagado los 100.000. Bueno, pero esa persona no sabía que se tenía que reajustar y semestralmente o anualmente tenía que pagar más. Claro. Entonces eso va dejando una colita. Y solo respecto de esa deuda que no se ha pagado, de esa cola, respecto de eso yo puedo solicitar el cumplimiento forzado. Y hay distintas alternativas para el cumplimiento. Puede ser, por ejemplo, una medida para forzar a un padre o madre deudor de alimentos es reteniendo la licencia de conducir. Claro. Es imponiendo una orden de arraigo. O sea que si quiere salir del país de vacaciones, va a llegar a la aduana y Policía Internacional le decir, no señor, usted no puede salir del país porque tiene una orden de arraigo. Claro. Y en el peor de los casos, cuando las deudas son muy altas, se puede imponer incluso la posibilidad de arresto. Claro. Ahora, de las solicitudes, en Chile existe una enorme cantidad de solicitudes de arresto, pero actualmente solamente 300 personas cumplen la prisión. Es decir, es muy poco en comparación a la totalidad de personas que no pagan sus deudas alimenticias. Claro. Bueno, es importante entonces estar informados, Daniel. Muchas veces no nos informamos o hay poca cultura de educación en cuanto a estos temas. Entonces, por eso es bueno conversarlos, para que se sepa y claro, la gente esté informada respecto a temas importantes que muchas veces no sabemos. Quiero preguntarte, Daniel, me hacían una pregunta justamente a través de redes sociales. ¿Qué pasa con una persona, Daniel, que sí pagaba esta pensión de alimentos, pero no a la cuenta que correspondía? Es decir, no a la cuenta del niño. Igual le sale la deuda y esta otra persona que tenía el cuidado de su hija o hijo va a demandarla porque, no sé cómo decirlo, por un tema de mala comunicación, de venganza. Claro. ¿Se puede también hacer eso? ¿El padre puede apelar, puede demostrar que yo sí pagué pero a otra cuenta? O sea, ¿cómo me van a quitar ahora el 10%? Sí, muy buena pregunta, Matías. Efectivamente, muchas personas cometen el grave error de pagar en una cuenta o pagar por mano cuando la sentencia indica el modo en que se tiene que dar pago para el cumplimiento de esta obligación de la pensión de alimentos. Claro. Por lo general, en el 90% de los casos, para que hablemos de proporciones, para hablar de casi todos los casos, se señala una libreta de ahorros que se abre para efectos únicamente el pago de la pensión de alimentos. Claro. Entonces, el deudor de alimentos tiene la obligación de pagar en esa cuenta, porque es respecto de esa cuenta que el tribunal después calcula cuánto se debe. Exacto, sí. Y claro, por desinformación, mucha gente por obstinación, porque dice, nada, ¿qué voy a estar cumpliendo con eso? Y paga por mano, o hace transferencias bancarias. Bueno, esa persona, cuando se liquida la deuda, cuando el tribunal dice, mira, se deben 2 millones de pesos, esa persona puede objetar. De hecho, tiene un plazo de 3 días desde que se practica esta liquidación y desde que es notificado del total adeudado para poder objetar. Y en esta objeción tiene que, como dices tú, Matías, tiene que presentar todos los antecedentes necesarios para indicarle al tribunal que sí ha pagado. Por ejemplo, si es que se pagó a la cuenta RUT, ¿ya? Esa persona tiene que mostrar los comprobantes de transferencia. ¿Ya? Si es que esa persona pagó por ejemplo, en la caja vecina y pagó a una cuenta RUT, hay una boletita que te dan. Sí. Esas boletas también sirven para imputarlo para el pago. Ahora, si la persona pagó por mano, lamentablemente ahí estamos a la voluntad de la persona que está reclamando. Claro, sí. Que de alguna manera, como dicen por ahí, tiene el sartén por el mango, ¿verdad? Claro. Porque puede reclamar, tiene el poder para reclamar lo que quiera. Exacto, sí, porque quedó en un trato de palabra, no hay nada que demostrar, no hay un voucher, entonces no es un poco más complicado, más difícil. Sí, por eso el llamado es que y siempre le digo a todas las personas, a padre y madre, o sea, acá el pago tiene que hacerse en la libreta, siempre. Claro. Y si no se hace en la libreta, y si no se hace, guardar todo comprobante. Claro, claro que sí. ¿Hasta cuándo se puede realizar esto también de la retención de los alimentos, perdón, del 10% de la AFP, Daniel?
Se puede hacer, bueno, en el periodo que se puede hacer el retiro del 10%, que era un año desde que salió la ley. Ok. Claro. Súper. Ahora, muchas personas no han solicitado, han habido más de 500.000 solicitudes de retención del retiro del 10%. ¿Ya? Ha habido una inmensa cantidad de solicitudes. El Poder Judicial, como nunca antes, ha trabajado en esto. Ha aumentado la actividad laboral dentro de los mismos juzgados de familia en un 1800%. O sea, están trabajando, están con mucho trabajo. Y lo que hemos visto, lo que hemos presenciado, es que si bien la ley señala una serie de plazos que se tienen que cumplir para que efectivamente la AFP pague a la cuenta de la pensión de alimentos, es que se demora mucho. Ya. O sea, una persona iniciado este proceso, yo hago la solicitud de la retención, yo no esperaría que ojalá la próxima semana el tribunal me esté liquidando la deuda, Claro. notificando a la contraparte para que objete si es que quiero objetar algo, y luego de eso que se transfieran los fondos. Claro. Pero, como ha sido tanta la actividad laboral para los juzgados, que yo haciendo una solicitud, puede que se demore una semana recién el tribunal en decir, ok, empezó el proceso, y después en practicar la liquidación de la pensión, de la deuda, se pueden demorar incluso un mes. Yo he visto casos que se han demorado 2-3 meses. Y después de eso, la notificación y la objeción, bueno, y todo el proceso se alarga. O sea, todavía hoy día hay personas que están tramitando judicialmente el primer retiro del 10%. Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué pasa, Daniel, si por error se me retiene esta pensión? ¿Hay maneras de apelar? ¿Cuáles serían los puntos en los que uno puede apelar si esto fue un error? Bien, acá tenemos que distinguir, Matías, cuál es el error. Ya. Ocurre muchas veces que con la solicitud hoy día se puede hacer sin abogado. El Poder Judicial, a través de la oficina judicial virtual, que todos los chilenos podemos ingresar con nuestra clave única, donde podemos revisar todas las causas judiciales en que aparece nuestro nombre, podemos utilizar una herramienta que se llama el trámite fácil. Claro. El trámite fácil, yo una vez que ingreso, sin necesidad de un abogado, yo puedo hacer la solicitud. Y resulta que las personas, por lo general las personas que han tenido conflictos de familia, que se han judicializado, no tienen solo una causa, tienen 2, 3, 4 causas. Claro. Entonces está la causa donde se hizo la demanda, está la causa donde se hizo una mediación, está la causa donde se hace el cumplimiento. Son distintos expedientes. Entonces, muchas veces la gente abre una mediación, que es una forma de empezar un trámite judicial, inicia una mediación, pero la mediación queda frustrada. Y el tribunal dice, ok, esta causa queda muerta. Pero la persona en el trámite fácil hizo la solicitud de la causa de mediación que nunca llegó a ningún puerto. Uh-huh. Entonces el tribunal automáticamente, como no tienen el tiempo para estar revisando detalle por detalle de todas las solicitudes, ok, se decreta la medida cautelar de prohibición del retiro. Entonces la AFP se notifica y dice, ok, yo no te puedo dar la plata porque en una causa me señalaron que no te tengo que entregar la plata. Claro. Bueno, como se hizo mal en una causa que no correspondía, el deber que tiene esa persona, si no puede solo, o sea, ojalá que se contrate un abogado para que le ayude. ¿Para qué? Para alzar la medida cautelar, para que se le notifique a la AFP. O también puede ser que una persona hizo la solicitud, ese es el caso del error, digamos, en que no correspondía. O también puede darse el caso en que lo hizo en 3 causas, porque la persona no sabía en cuál era la que le correspondía hacerlo. Entonces hizo en todas las causas, hizo la solicitud de retención. Bueno, en ese caso hay que ir una por una solicitando el alzamiento. Y si es que en alguna de las que le hizo es efectivamente la causa donde se debe el dinero, bueno, ahí para alzar, o sea, y ahí el error puede ser que la persona no tenga deuda. Claro. Entonces hay que solicitar al tribunal una resolución en la que indique que efectivamente no correspondía que se impusiera esta medida cautelar. Entonces, mi recomendación es que si la persona no sabe cómo hacerlo, ojalá que se contacte a un abogado para que le ayude a hacer este alzamiento. Sí. Porque a mí me llegaron casos, Matías, de personas a las que erróneamente se le había impuesto. Como te decía, personas que nunca se decretó judicialmente el pago de una pensión, pero se inició un proceso de mediación, por lo tanto existe el expediente, y se hace la solicitud ahí. Claro. Pero se hizo y no correspondía. Entonces yo lo que hago, tribunal, por favor, solicito alzar esta medida porque no hay fundamento legal para poder hacer esta retención. Claro. Bueno, quiero preguntarte, Daniel, ¿cuáles son los pasos que siguen? La gente quizás se está preguntando también, una vez que ya hice la solicitud, que efectué la retención, ¿cuáles son los pasos que siguen después? ¿Cuánto tiempo es el que se demora en transferirme el dinero a la cuenta de la persona que hizo el trámite? Ya, legalmente
la ley señala que desde que el tribunal dicta una sentencia en la que se obliga a la AFP a efectivamente transferir esos fondos retenidos a la cuenta de la pensión, desde que se dicta esa sentencia y desde que se encuentra ejecutoriada, es decir, que no se apeló, no se ejerció ningún recurso en contra de esta sentencia, tiene un plazo de 10 días la AFP para hacer el pago. Pero como te digo, Matías, lamentablemente el tema de los plazos, para llegar a esa instancia de tener la sentencia, tiene que haber pasado mucha agua bajo el puente. Claro. Porque no es rápido, lamentablemente. Claro que sí. Bueno, tenemos abierto nuestro WhatsApp y está en pantalla corriendo para que nos hagan preguntas. Justamente nos llegó una hablando de esto del 10%, ¿no? Justamente de la pensión alimenticia. Dice: hola, soy Jimena y mi inquietud es referente a la cuenta 2 de AFP. Si le pueden preguntar a Daniel, ¿conviene o no conviene? Si nos puedes también informar de eso, Daniel. Mira, yo, Matías, no soy un experto en materia financiera y no me atrevería a dar un consejo relacionado a eso, la verdad. Ok, sí, súper. Está bien. Bien, ¿qué podemos esperar entonces de estos trámites de 10%? Daniel, ¿cuántas personas están en Chile actualmente realizando estas solicitudes? Sí, mira, el Poder Judicial registró más de 500.000 solicitudes. O sea, 500.000 de chilenos hoy día están haciendo esta solicitud. Según las estadísticas que se manejan, 1 de cada 10 personas deudoras de alimentos, 9 de cada 10 deudores son hombres, son los padres. Claro. Lo que ha demostrado una fría y cruda realidad de lo que es hoy día también Chile, en materia del cumplimiento de ciertas obligaciones. Es cierto que también existen mujeres deudoras, pero en su inmensa mayoría han sido los padres los que no han dado cumplimiento. Claro. En materias sociales, en su gran porcentaje son mujeres trabajadoras, digamos, las que están haciendo las que reciben esta pensión de alimentos como una mensualidad. Y lamentablemente muchas madres también y padres, los pocos padres que hay, desisten del cumplimiento. Y han ocurrido diversas cosas que han salido a la luz en este proceso. Por ejemplo, madres que tienen a cargo sus hijos y durante 10 años, desde que se dictó la sentencia de la pensión de alimentos, durante 10 años no se les pagó, generó una deuda inmensa, 15, 20, incluso 30 millones de pesos. Hay casos en que más. Y justo ahora, a propósito del retiro del 10%, hacen la solicitud. Y existe un derecho de defensa que tienen las personas deudoras de alimentos, que es la posibilidad de solicitar la prescripción de la deuda. Eso es otra cosa que hemos visto. Claro. Entonces, como han transcurrido tanto tiempo, yo digo, mira, no se me demandó durante 10 años. Efectivamente, yo generé una deuda de 20 millones de pesos, pero la inactividad por parte de la demandante me permite a mí solicitar la prescripción de la deuda. Y esta prescripción sería de 3, prescribiría todo aquello que es anterior a 3 años en el pasado. Es decir, si en el 2020 se hizo la solicitud, solamente me tienen que pagar del 2017 al 2020. Y todo lo que está del 2017 para atrás prescribe. Claro. Eso es otra cosa que ha pasado. Y muchas personas obviamente han ejercido este derecho porque, claro, no tienen para pagar durante todo el periodo, pero llegada a estas circunstancias que se les retiene, dicen, bueno, ahora yo me defiendo judicialmente y hago esto. Bueno, es un derecho que establece nuestra legislación y se permite y se puede hacer. Por eso es importante estar informados, Daniel, justamente. Lo más importante, Matías, lo que yo recomiendo a cualquier persona a la que se le deban alimentos, que, mira, da lo mismo, o sea, no da lo mismo, pero a pesar de que la persona no pague el deudor de alimentos, hay que estar constantemente, al menos una vez al año, haciendo solicitudes en la causa destinada al pago de la pensión. ¿Por qué? Porque eso interrumpe la prescripción. Claro. Todo el tiempo que tengamos va a ir interrumpiéndose. Entonces, muy importante mantener yo sé que es una lata, yo sé que para una persona a la que se le den alimentos, muchas veces terminan tirando la toalla. Y a mí me llegan casos así que entonces dicen, ¿qué voy a reclamar si ya no me pagó? Entonces, como ocurre aquello, es importante mantener una actividad siempre. Por eso es bueno para las personas, ojalá, tener un abogado de confianza o ocupar las herramientas del trámite fácil del Poder Judicial. Claro. Bueno. Sí, dime. No, te escucho. Mira, respecto a lo que me preguntás, ¿qué es lo que se viene? Yo lo que sí he visto positivamente de los casos que me han llegado, digamos,
es que sí hay muchos casos en que se está pagando. Ya llega tarde, llega muy tarde, pero se paga. Y se producen ciertos problemas, digamos, entre medio. Sí. Porque alguna de las cosas que ocurre es que las personas, una vez que se le retiene el dinero de la AFP, y iba pagando mal, no sé, yo estaba obligado al pago de 100 mil pesos mensuales, pero yo pagaba 60, que era lo que podía pagar. Entonces, se le retienen los fondos, se practica la liquidación y la persona deja de pagar nomás la deuda, porque dice, bueno, ya me retuvieron esto, que se pague con lo que tenga. Pero el problema es que la liquidación se practica en el mes en que se solicitó. Entonces, una vez que se practica la liquidación de la pensión, de ahí a que efectivamente se haga el pago puede pasar un mes, 2 meses. Entonces, en ese transcurso de tiempo hubo 2 meses que dejó de pagar. Entonces, se acumuló. Por eso es importante que ocupar la herramienta del trámite fácil y solicitar también que esté constantemente practicándose la liquidación de la pensión para saber cuánto es el monto actualizado. Claro que sí. Importante estar informados en estos temas, Daniel, te queremos agradecer. Ahí está, Abogado Manríquez en el GC para que usted lo busque en las redes sociales. Y en YouTube también tienes un canal, Daniel, Abogado Manríquez, donde subes videos con información, con tips, consejos en cuanto a leyes y derechos. Queremos también dejarte invitado, Daniel, de inmediato para otra semana y también conversar de otros temas en cuanto a derechos. ¿Te parece? Por supuesto, Matías, encantado. Genial, te mandamos un abrazo, que esté muy bien. Igualmente, que esté muy bien. Chau, chau. 11:27, ahí está Daniel Manríquez, nuestro abogado del matinal, que nos va a estar acompañando en algunas ocasiones, hablando de temas importantes.